a Reporte Guerrero. Hoy hablaremos acerca del impacto del cambio climático en los océanos. Iremos a las profundidades del mar para entender lo que actualmente ocurre y cómo nos afecta. Acompáñenos. La atmósfera ha cambiado gradualmente desde la era postindustrial, principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, que atrapan el calor del sol, lo que lleva al calentamiento de la atmósfera y del océano. El calentamiento global tiene impactos devastadores en los ecosistemas marinos, como el blanqueamiento de corales y la pérdida de algunas especies. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas provoca la expulsión de algas simbióticas en los corales, lo que posteriormente resulta en el blanqueamiento y la muerte de los mismos. Platicamos con expertos en biología marina y el panorama es desalentador. Sin embargo, con el compromiso de los investigadores en la materia, un trabajo real de las autoridades y la participación ciudadana, el panorama podría mejorar. Juan Manuel Barnard Ávila, biólogo marino y estudiante de doctorado en el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, nos explica cómo la composición atmosférica ha evolucionado con el tiempo, particularmente desde la era postindustrial, cuando la actividad humana comenzó a liberar cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Estos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, actúan como una barrera que atrapa el calor, provocando un aumento de la temperatura global. ¿Qué es lo que sucede ahora que a partir de 1860, un poquito más de 150, 160 años, esta capa de nuestra atmósfera que se va llenando de estos gases de efecto invernadero no se van para la atmósfera? Son los que no permiten que la radiación solar electromagnética choca y se vuelve a regresar, causa un calentamiento en la atmósfera. Esto es el primer punto, calentamiento. Y el calentamiento, vamos a decir que es uno de los primeros pasos para el cambio climático. El calentamiento atmosférico no solo tiene implicaciones en la temperatura superficial, sino que también afecta a los patrones climáticos, como lo demuestran fenómenos como las olas marinas de calor y la intensificación de los huracanes. Estas olas marinas de calor están registradas en todo el mundo de acuerdo a los años y tiene mucho que ver también esto con unos ciclos que se conocen como la corriente del Niño. Por este Niño que viene de acá atrás a mis espaldas, los vientos alisios que vienen desde Oriente hacia este continente, vienen soplando y vienen haciendo lo que se llaman las corrientes de Ekman, que arrastrando las corrientes superficiales, y son vientos cálidos, corrientes cálidas. Tardan meses y meses y meses o años en llegar, dependiendo de la intensidad, y es lo que produce la corriente del Niño, que viene a la altura del Ecuador. Lo más fuerte generalmente estos daños que causa, porque el agua caliente causa problemas en las pesquerías. Los cambios en la temperatura y estaciones del año que se han presentado a consecuencia del cambio climático podrían traer graves consecuencias en la seguridad alimentaria de los seres humanos. En temporadas de posterior al invierno, como es el mes de febrero, marzo y todavía abril, por cómo está acomodado el planeta Tierra y nos llega un poquito más lejos, vamos a decir, la luz del sol, el agua se pone más fría. Cuando está el agua fría tenemos mucho alimento, tenemos los famosos upwellings o floraciones de plancton, de zooplancton y fitoplancton, y esto es el alimento para organismos filtradores, como ¿cuáles? Como los ostiones. Este es uno, ¿no? Pero ahorita apenas tenemos el agua fría y ve la época en que tenemos. Hay un cambio a nivel planetario en todos los sentidos. De esta manera se ve comprometida la seguridad alimentaria de los seres humanos y de las actividades extractivas como que regulan las economías en diferentes partes del mundo. El Plan de Acción contra el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas subraya la crítica función del océano como sumidero de carbono, absorbiendo el 90% del calor generado por las crecientes emisiones. Según la Organización Meteorológica Mundial, el nivel del mar ha alcanzado un récord de elevación en 2021, con un aumento promedio de 4.5 milímetros al año desde 2013.
Este incremento ha provocado eventos extremos más frecuentes como mareas mortales y erosiones costeras. Por otro lado, el aumento de las olas de calor marinas, duplicadas en frecuencia desde los años 70, están devastando los arrecifes de coral. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cerca del 60% de la superficie oceánica mundial experimentó olas de calor en 2021, poniendo en riesgo su supervivencia para finales de este siglo. La pérdida de biodiversidad marina y el riesgo de extinción de especies son consecuencias directas del calentamiento global. Más del 50% de las especies marinas podrían enfrentarse a la extinción para el 2100, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO. Por ello, es importante actuar ahora para evitar un punto de no retorno. Es fundamental implementar sistemas de alerta temprana y medidas de adaptación para generar resiliencia ante los impactos del cambio climático. Y es por eso que hemos estado viendo desde años anteriores el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas emite alertas, emite comunicados en donde nos recomienda que tengamos cuidado y se habla mucho sobre la adaptación al cambio climático. ¿Qué sería una adaptación? Una adaptación sería si yo tengo una casa de tabla roca, hacerla de ladrillo y a lo mejor 2 capas o 3 de ladrillo para que aguante un poquito más. Si tengo ventanas grandes, a lo mejor hacerla. Es un ejemplo de una adaptación y el ser humano tiene esa gran capacidad. Pero cuando no hacemos caso a nuestro sentido común y un caso a las alertas que se nos dan, de nada sirve que nosotros alertemos si por parte de la sociedad, de la población, no hacemos caso ante lo que se nos viene encima. El océano es vital para la estabilidad climática y la vida en la Tierra. Protegerlo es una responsabilidad compartida que requiere acciones inmediatas y coordinadas a nivel mundial. La costa de Acapulco, una joya natural de México, enfrenta un desafío invisible pero devastador: la contaminación del fondo marino. Mariana Menchaca, ecóloga y presidenta de la Ola del Cambio, ha liderado campañas de recolección de residuos, especialmente después del huracán Otis, que dejó a su paso una estela de desechos. Pues creo yo que el tema de residuos de plásticos, basura, PET, aluminio, pues lo que flota pues muchas veces sí se alcanza a recuperar, ¿no? Pero lo que se va al fondo pues no hay cómo. También es importante recalcar que el impacto de las embarcaciones solo fue en zonas específicas, o sea, en la zona de Playa Manzanillo, en el Paseo del Pescador, en Caleta, Caletilla, Tlacopanocha, la zona de la base, pero no es como que en todo Acapulco. En estas zonas, pues sí, ya te encuentras demasiados residuos de las embarcaciones, a pesar de que ya se han hecho bastantes campañas de recuperación de ello. Creo que ha habido bastantes personas involucradas en esta parte de la sociedad civil. Aún sigues encontrando demasiado, ¿no? Cuando recién sucedió todo, parecía que habías metido un montón de barcos a la licuadora y así encontrabas como todo volteado, los barcos así al revés, tazas de baño, o sea, una cosa bastante impresionante. El impacto negativo de estos residuos es profundo y duradero. Las baterías de automóvil, por ejemplo, contaminan enormes cantidades de agua, afectando la vida marina y el equilibrio del ecosistema. ¿Sabes qué? Me marcó muchísimo una vez que encontré estas de diálisis en una playa, o sea, justo por pie de la cuesta hicimos una campaña, me metí un poquito y ahí estaba como la del diálisis y aparte usada, que yo dije, ¿cómo puede ser que este es un residuo bastante con las agujas y todo? O sea, es un residuo pues bastante peligroso. En definitiva no debería de estar aquí, no hay como, pues es un problema, ¿no? La contaminación del mar no solo daña la vida marina, también al ser humano. Mariana nos explica cómo productos como el pescado pueden contener toxinas acumuladas a través de la cadena alimentaria. Además, la contaminación del aire causada en parte por la degradación del ecosistema marino también representa una amenaza para la salud humana. Por ello, la importancia de crear conciencia. Es simplemente que tú te des cuenta que todo lo que tú consumas y generes tiene un impacto. Todo esto va a estar ahí, o sea,
En el tema de lo que utiliza, somos bastante consumistas. El blanqueamiento de coral emerge como un grave efecto del cambio climático, con consecuencias devastadoras en los arrecifes en todo el mundo. Una red de sensores submarinos para monitorear la temperatura del agua y prevenir desastres naturales como huracanes busca proporcionar alertas tempranas y datos precisos para informar las medidas de prevención y protección civil, destacando la importancia de la colaboración entre la academia, las autoridades y la comunidad para abordar los impactos del cambio climático en los océanos. El blanqueamiento de corales es una de las consecuencias más visibles y preocupantes del cambio climático en los ecosistemas marinos. Juan Manuel Barnard Ávila, biólogo marino y experto en conservación marina, ofrece una mirada profunda sobre este fenómeno y su impacto en los arrecifes de coral del mundo. Explica cómo el aumento de la temperatura del agua causado por el calentamiento global estresa a los corales y provoca la expulsión de las algas simbióticas que les proporcionan nutrición y color. Este proceso, conocido como blanqueamiento, deja a los corales vulnerables a enfermedades y muerte. Los corales viven, vamos a decir que en una zona de confort, entre los 18 grados y los 30 grados. En todo este lugar, los corales están felices y contentos. ¿Qué pasa cuando empieza a subir la temperatura? Empieza a acelerar un poco el proceso, el metabolismo de la microalga y produce moléculas tóxicas que no le convienen al coral y se expulsan estas microalgas. Y es cuando, al quedarse sin las microalgas, se queda nada más la estructura y el pólipo sin color, que se le conoce como el blanqueamiento. La muerte de los corales no solo afecta la biodiversidad marina, sino también las comunidades locales que dependen de los arrecifes para el turismo y la pesca. Fíjate que el escenario es demasiado preocupante y se consideraba que en unos 40 o 50 años iban a desaparecer los arrecifes de coral. Esto ya se adelanta. Nomás hay dos tipos de arrecifes en el mundo: arrecifes coralinos y arrecifes rocosos. Y estos son los que juegan el papel como protección. En este momento, cuando digo que la seguridad alimenticia de nosotros los humanos se ve comprometida, por supuesto. Y todo esto a que estamos acelerando el calentamiento global y esto está produciendo un cambio climático. Un par de meses antes de que llegara el huracán Otis a Acapulco, Juan Barnard ya anunciaba sobre la posibilidad de un fenómeno extraordinario debido a que el agua estaba registrando temperaturas inusuales y estaban provocando la muerte de las dos especies más abundantes en la región, el coral Pocillopora en un 99% y Pavona en un 70%. Las temperaturas del agua de junio a septiembre, de acuerdo con Juan Barnard, marcaban 32 grados en la superficie y lo mismo a 20 metros de profundidad, lo que alertó al biólogo y un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Para ellos se estaba presentando una anomalía térmica. La corriente del Niño se acostumbra a que venga nada más a las aguas superficiales y ya no medí más, no traía una cuerda más larga que si lo hubiera hecho seguramente hubiera encontrado que a lo mejor 50, 60 metros, y hoy la bibliografía marca que este tipo de mezcla de agua, superficie, fondo, se llegan a registrar estos cambios en la temperatura hasta 2000 metros de profundidad. ¿Y qué creen? ¿Saben de qué se alimenta? ¿Cuál es el combustible para un huracán? ¿La evapotranspiración? Sí, o sea, el agua caliente. El experto en biología marina, Juan Barnard,
El doctor Alfredo Zárate, especialista en el manejo de datos, y el doctor Maximino Reyes Umaña, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, propone la implementación de una red de sensores submarinos para proporcionar alertas tempranas y datos precisos. Estamos desarrollando una red hidrográfica de sensores submarinos de temperatura. ¿Qué es esto? Ponemos un aparatito abajo del agua, a 20 metros, 30 metros, y lo dejo ahí, y a la semana que entra regreso, lo saco y ¿qué creen? Lo pongo pegado a mi teléfono. Bajo por Bluetooth toda la información de minuto o segundo a segundo que me dio durante toda la semana para yo graficarla. Yo pongo una alerta en ese sensor. Cuando me dé arriba de 30 grados, me manda una alerta y estoy entendiendo que en ese punto llega a ser peligroso la temperatura que tenemos en el mar. 30 grados, voy a decir, se me están muriendo los corales. Pero 30 grados significa ya una anomalía térmica que puede causar daños catastróficos si de casualidad, como el año pasado lo observé, es el huracán se nos puede acercar a tierra y puede golpear a tierra. De acuerdo con los investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero y el biólogo marino, la temperatura que registraba el mar de Acapulco al momento de la llegada del huracán Otis ocasionó que se formara frente al puerto y que en poco tiempo evolucionara de tormenta tropical a categoría 5. Este tipo de sensores que queremos poner en el litoral del municipio de Acapulco, quisiéramos poner alrededor de 40 sensores a diferentes profundidades, 20 y 30 metros, son los que nos van a dar en tiempo casi real las posibilidades que vamos a hacer con los algoritmos, con la inteligencia artificial y entrenar a la inteligencia artificial para que nos dé un grado de certeza más fino, más exacto y podamos llegar a inferir la magnitud de un huracán. Las horas en que podría llegar nos las dan los meteorólogos, pero la magnitud, el tiempo que se puede desarrollar, como fue el caso del Otis, que en solamente 9 horas tardó de la categoría 1 a categoría 5, esos son lo que podemos nosotros obtener. Es muy importante tener una alerta temprana. ¿Por qué? Porque así nosotros nos vamos a dar cuenta cuando la temperatura del mar tenga un aumento considerable. O sea, estamos hablando de una anomalía térmica. Con estos sensores lo que pretendemos es cuando la temperatura se vaya saliendo de lo normal, alertar, más que nada alertar a los tomadores de decisiones. ¿Y quiénes son esos? Pues el gobierno, ¿no? Más que nada el gobierno municipal, estatal y federal. Tener un alertamiento para lo que se pueda venir y tener un plan de prevención. Miren, es muy importante aquí señalar que hay que tener un plan de contingencias. Si se dan cuenta, Acapulco fue algo que nunca nadie se imaginó. ¿Sí? O sea, Acapulco fue tierra sin ley. ¿Sí? Hicieron lo que hicieron y hay que tener un plan de contingencia para cualquier de estas anomalías que hay en la naturaleza se puedan ahora sí contener, prevenir o mitigar, ¿no? Las altas temperaturas registradas en la bahía de Acapulco han generado preocupación entre los expertos, ya que pueden desencadenar fenómenos meteorológicos extremos como huracanes de mayor intensidad. Los investigadores señalan que es fundamental el monitoreo de la temperatura del agua en el mar para evitar una tragedia como la que ocurrió durante el huracán Otis. Mucha gente no cree que 1 grado o 2 grados que la temperatura aumente puede causar bastante consecuencias, tanto para nosotros los humanos, como también a los animales, a la fauna, a la flora y todo eso. Es importante tener siempre estar consciente de que 1 o 2 grados de temperatura es fatal. Imagínense una alerta que nos dé en horas, quizás hasta días, las posibilidades de tener o ser impactados o golpeados por un huracán de una categoría 1, 2, 3, 4 o 5. Pero aquí viene la parte más importante. El saberlo va de la mano
junto con un protocolo de prevención. De acuerdo con los investigadores, la temperatura ideal del mar es de entre 23 y máximo 29 grados. Cuando los niveles llegan a los 30 grados es cuando comienza una preocupación, ya que eso podría dar pie a la entrada de otro huracán con fuerza. Además del monitoreo, los investigadores enfatizan la necesidad de educar a las comunidades costeras sobre medidas de preparación y evacuación en caso de emergencia. Esto incluye la construcción de refugios seguros y la implementación de planes de evacuación claros y eficientes. La tragedia provocada por el huracán Otis en Acapulco no solo dejó devastación en la superficie, sino que también generó un problema ambiental latente en las profundidades de la bahía, según el doctor Maximiliano Reyes Umaña, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero. Más de 900 embarcaciones han quedado hundidas en la bahía, representando una grave amenaza para el ecosistema marino debido a la liberación de agentes contaminantes como baterías con plomo y aceite de motor, que representan un peligro para la fauna marina y la salud humana. Pues el daño sería, ya sabes que la batería tiene plomo, ¿sí? El aceite, manchas, pues más que nada para la fauna marina, ¿sí? Eso es mortal para la fauna marina. Todo eso genera un contaminante y eso puede repercutir para las personas, tanto en la piel como para el mismo organismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en caso de que ya se encuentre áreas de contaminación, que por eso es urgente y yo le digo a las autoridades que hay que echar cartas en el asunto para poder tratar de sacar todo esto agentes contaminantes. Una pila de AA contamina hasta 6,000 litros de agua. Ahora imagínense una batería de litio grande, cuántos litros de agua contamina. Igual los hidrocarburos, ¿no? Que incluye los aceites, la gasolina, diésel, etcétera. Esto se esparce y queda como una nube. Está un poco muy complicado de sacarlo. La contaminación resultante del hundimiento de estas embarcaciones podría tener repercusiones graves en la salud de las personas que frecuentan las playas de Acapulco. Por ello, es imperativo que las autoridades actúen con prontitud para mitigar este riesgo y proteger tanto el medio ambiente marino como la salud pública. Nosotros formamos parte de este medio ambiente y indudablemente nos afecta todo lo que ocurra ahí de una manera directa o indirecta. Gran parte del aire que tenemos no viene de los árboles, viene de las algas verdes en el océano. El doctor Maximiliano Reyes Umaña, junto con un equipo de especialistas, proponen abordar la crisis ambiental en la bahía de Acapulco con una restauración de corales. Este proyecto tiene como objetivo principal reactivar el ecosistema marino afectado por el calentamiento del mar y ahora por las embarcaciones que fueron hundidas por el huracán Otis. El plan consiste en establecer un área específica en la bahía, donde se implementará un vivero de corales que servirá como un punto de reproducción y cultivo, permitiendo que estas especies se regeneren y se multipliquen de manera controlada. Una vez que los corales hayan crecido lo suficiente, serán trasladados y colocados en diversas áreas de la bahía de Acapulco, contribuyendo así a la recuperación del hábitat marino. Tenemos la propuesta de proyectos de los sensores, pero también tenemos la propuesta de la restauración de corales, que es muy importante porque todo el litoral de Guerrero se va a quedar sin corales si no hay una restauración. El doctor Reyes Umaña se compromete a realizar un monitoreo constante de este proceso de restauración, asegurándose de que los corales trasplantados se adapten correctamente a su nuevo entorno y contribuyan a la mejora de la biodiversidad en la bahía. Tenemos la propuesta de agarrar un área específica y ahí poder plantar corales para que se vaya reproduciendo. O tener como un vivero, ¿no? Que ahí se vaya reproduciendo y cada vez que se vaya reproduciendo se vaya colocando en toda la zona de la bahía de Acapulco. Nosotros estaríamos pendientes de todo eso, ¿no? O sea, tendríamos un monitoreo, ¿no? De todo eso. Pero sí es necesario también, ¿no? Este proyecto no solo busca restaurar el ecosistema marino de la bahía de Acapulco, sino también
fomentar la conciencia ambiental y la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales. La colaboración entre científicos, autoridades locales y la sociedad civil es fundamental para garantizar el éxito de esta iniciativa y proteger el patrimonio natural de la región para las generaciones futuras. El cambio climático y las devastadoras consecuencias que nos están alcanzando preocupa y ocupa a los expertos en biología marina a buscar posibles soluciones donde los 3 niveles de gobierno, la parte de la sociedad civil y también académicos deben de poner de su parte. Lo que ocurre con los océanos es solo una pequeña muestra de que cada día que pasa el cambio climático nos alcanza cada vez más. Es necesario trabajar por esto que nos queda de nuestra casa, esto que llamamos planeta Tierra. Gracias por habernos acompañado en un viaje más de Reporte Guerrero.